Hay crímenes locales terribles, pero también hay aquellos que a la sociedad nos dejan la tarea de una profunda reflexión, la obligación de mejorar las condiciones del sistema en que vivimos, por las que al día de hoy aún lamentamos consecuencias. Y es que justamente uno de los casos que más impregnado ha quedado en la retina de alguien como Carlos Pinto a lo largo de sus años como conductor de episodios policiales ha sido el de Juana Candia, mujer de la región del Biobío que tristemente para nuestras crónicas ha quedado en la memoria como uno de los más históricos símbolos de la violencia intrafamiliar, obteniendo el indulto a través del presidente. Y fue muy emocionante porque el presidente Eduardo Frei se impone a este caso y llama a Silva Sima y a un par más de connotados políticos y establece un tribunal simbólico para condenarla de nuevo y la exonera de culpa. A la semana siguiente. Wow. Y ella queda en libertad. ¿Y ha sabido de esa mujer ahora? El caso del cuarto capítulo de la temporada del 97 de Mea Culpa fue un descubrimiento del propio conductor en su afán de búsqueda de historias una vez que estuvo dentro de la cárcel de mujeres en Concepción. Juana había sido condenada a 15 años de presidio por darle muerte a su marido en defensa propia, y es que esta mujer había sido violada a los 15 años de edad en su pueblo Ñiquén, en la provincia de Ñuble. Su familia la había obligado a casarse con este hombre, su victimario. Las agresiones y abusos siguieron evidentemente en este núcleo familiar, que incluso le valieron la muerte a uno de los hijos de la pareja. Todo hasta que un día, la mujer de 31 años se tuvo que ver armada con lo que pilló en uno de los arranques por agresiones y amenazas de este hombre. Su marido, alcohólico, golpeador, llega tarde a la hora que quiere, estamos hablando en zonas medias rurales, y ese día la amenaza a ella que la va a matar. Entonces cuando llega curado, golpea la puerta que está cerrada, no puede entrar, y entonces rompe los vidrios de la ventana y accede a pasar, y ella toma un cuchillo cocinero sin saber qué hacer, y el tipo entra y se lo entierra. Y, decirlo de alguna manera, se autoinfiere la herida en la oscuridad porque ella no veía, y me dice, sí, ella dice, sí, yo lo maté, pero no sabe que fue una circunstancia. Hoy esta es Juana Candia, aún vive en Ñiquén y desde allá, a 21 años de lo ocurrido, es evidente encontrarnos con una persona cuyas heridas infringidas por las injusticias del mundo han calado de forma irreversible. Yo al lado de mi esposo estuve aguantándolo 14 años. Para víspera de Navidad él llegó, me pegó a mí y a mi niño, y a mi hijo, porque yo tengo un hijo que es colorido, salió colorido. Y él nunca lo quiso porque decía que no era hijo de él porque él era rubio y él era moreno. Justicia que no tomó para nada en cuenta la violencia doméstica constante que sufrió esta campesina, a quien hasta la sancionaron con el pago de una indemnización a la familia de su esposo por daños y perjuicios. Yo tuve 5 hijos. Son 4 los vivos, uno falleció de los mismos maltratos de él. Y el que falleció tenía hidrocefalia. Cuando él llegó a pegarme, mi hijo se le desconectó la válvula. O sea, fuera de ello tuve 4 pérdidas donde él me daba las patas, las patas, todo. Entonces esos niños los perdí yo. Una historia que generó gran impotencia, como muchas lo siguen haciendo al día de hoy, porque nunca deja de sorprender hasta dónde la legislación puede operar de manera tan alejada al sentido común. Todo lo que a usted le pasó, ¿cómo lo toma? ¿Se siente más fuerte? ¿Se siente una mujer luchadora? Mire, la vida a mí, yo antes era fuerte. Yo cuando él me pegaba, yo igual no marconaba con él. Yo lo iba a matar y como los dos los paramos y los caíamos al suelo peleando, pero me pegaba con palos, incluso una vez me pegó con el ojo al hacha. Me dejó casi muerta. Pero eso no es todo. Este hecho dejó en pedazos la vida de Juana, con sus hijos repartidos en el Sename. Vida que debió intentar recomponer, pero cuesta abajo la rodada se pusieron las cosas cuando en septiembre de 2004 su hijo de 17 años se convirtiera en criminal por el asesinato y violación de un anciano de 79 años en la misma localidad. Yo estoy constantemente yendo a Santiago a verlo, a él, y a mi nuera, a mi nieto, porque tiene un nieto,
un hijo chiquitito de años 6 meses. El menor quiso robar al agricultor que venía de supuestamente haber recibido un préstamo. Tras no aportar el dinero, lo golpeó con puños y pies hasta dejarlo abatido del piso. Comienza aquí una historia de crimen que se repite en la descendencia de Candia. Luego de machacar al anciano, el joven salió a dar una vuelta en el caballo del hombre. Volvió al lugar de los hechos encontrando con vida a la víctima, con quien se ensañó, golpeándolo con una piedra, desfigurándole el rostro y asestándole 12 puñaladas. Completó su horrible crimen violando al occiso cuando aún estaba con vida. Una historia que entre tantas Carlos Pinto siempre tuvo presente y que, como vemos, no por nada habla del daño irreparable que se le infringe a quien es erróneamente enjuiciado, sin acciones reparatorias que colaboren en desagraviar el tiempo perdido y el hecho de haber dejado sus hijos sin su madre. Cuando uno revisa el caso de Juanita Candia, comprende por qué Carlos Pinto se sintió tan estremecido por su historia. Nos llegó ayer, cuando estaba Carlos con nosotros aquí en el estudio, una cantidad de mensajes por las redes sociales. Yo me acuerdo perfecto del caso. El presidente Frei Ruiz-Tagle indultó a esta mujer que estaba mal condenada. Ella estaba condenada con 12 años de cárcel. Él la conoce tras las rejas. Pregunta por ella y le dice, no, ella mató al marido. Conversa y se da cuenta de que en el fondo había habido defensa propia. El tipo era tremendamente malo. La golpeaba en su vientre cuando ella estaba esperando guagüita. Odiaba de alguna manera a uno de los hijos solo porque el hijo había salido un poco más colorín. Entonces el tipo dudaba de la paternidad de ese niño. Un tipo, un desgraciado. No, y además que según el relato de Juanita, incluso fue el causante del fallecimiento de uno de sus hijos que tenía hidrocefalia y que al pegarle a ella le desconectó la válvula al pequeño que falleció. Entonces estamos hablando de una serie de situaciones que llevaron a Juanita y a su familia a vivir un verdadero infierno en el que si no hubiera estado presente Carlos Pinto, esta mujer hubiera seguido en la cárcel. Y los niños repartidos por el Sename, Aldo. Y lo que aquí operó fue esta especie de gracia regia que viene del tiempo monárquico, en que el presidente de la República se encuentra facultado, una vez cumplido el 50% de la pena, a indultarlo, decirle, yo te perdono el resto de tu pena. Ella no fue absuelta. Hasta el día de hoy, ella sigue siendo condenada y convicta por el homicidio, por el parricidio de su esposo. Hasta el día de hoy. Lo que hace el presidente de la República en ejercicio de esta facultad, de esta gracia regia, que viene al tiempo de los monarcas, es decirle, yo te perdono. El resto de tu pena no existe y no la cumples. No significa que su delito fue borrado. Es decir, formalmente para nuestra justicia, ella está condenada por el delito de parricidio. Pero Donaldo, llama mucho la atención porque ayer cuando Carlos Pinto contó el caso, o sea, y uno le escucha sus declaraciones, es evidente de que aquí había una defensa hacia su persona. Legítima defensa. Legítima defensa, o sea, estábamos hablando de un monstruo el que ella tenía como marido, o sea, perdón, pero realmente un monstruo. Entonces, ¿qué pasó en su debido momento con la defensa de ella? Eso es lo que ella cuenta. Una historia siempre tiene dos partes, Connie. Ella hace un relato. La justicia no puede juzgar por sentimiento ni por impresiones. La justicia tiene que juzgar hechos. Lo que tiene es un hombre muerto apuñalado por su mujer, quien sostiene haber sufrido violencia intrafamiliar. Pero eso hay que probárselo ante los jueces. Porque si no, pongámonos al revés, Connie. Sería muy fácil matar a un hombre y sostener que había sido víctima de violencia intrafamiliar siempre. Claro. Entonces lo que se afirma se prueba. Aldo, y ella no pudo probar. Cuando se emite este capítulo y se genera toda esta discusión en la que incluso interviene el presidente de la República. Claro. ¿Tú recuerdas el contexto? ¿Qué opinaba la sociedad de la época? ¿Qué decía la gente? ¿Estaba de acuerdo con este indulto? Habían sectores que decían, pero ella lo mató igual, debiera ser condenada. Fue tremendo porque me acuerdo que el país se estremeció con esto. Fue comentario obligado, no habían tantas redes sociales como ahora. Entonces, en los diarios, en los cafés, en los centros de madre, donde se juntaba la comunidad, esto era obligación, una conversación obligada. Por primera vez este país se estaba abriendo al fenómeno de la violencia intrafamiliar, las consecuencias de la violencia intrafamiliar, y fue un llamado de atención. Este caso remeció a Chile.
Y me acuerdo perfectamente del caso. ¿Fue el 93? 94, 97. Por ahí fue. En 1997. Y ella finalmente es indultada por el presidente de la Por el República. presidente de la República. Sale libre y ella dice, recuperé a mis hijos. Sí. Yo ayer fui a ver a mis papás y les pregunté por este caso. Y se acordaban perfectamente. Y me recordaban lo que había pasado. Me decían que, claro, era un caso que se vendió en comerciales toda la semana. Próximo lunes, mea culpa el caso de Juanita Candia, con ciertas declaraciones y cuñas que eran vendedoras en relación a que ella se consideraba inocente. Y que abrió un debate de un Chile que ojalá que ya no exista, un Chile machista. Sí, claro. En esa época, esta mujer fue violada a los 15 años, quedó embarazada y su propia familia la obligó a casarse con el violador para poder tener a su hijo en una familia tradicionalmente bien constituida. Eso para preservar el honor. Para preservar el honor. Para salvar el honor de la hija mancillada. Exacto. Entonces, ante esa presión, ella después es víctima de constantes maltratos, violencia verbal, psicológica y física. Bueno, terminan matándole también a uno de sus hijos. Sí, claro. Entonces, en definitiva, ella estuvo con una mordaza. Estuvo con una mordaza por años y décadas, hasta que llega un momento en que ella no aguanta más y con tal de salvarse ella decide, ok, esto ya no da para más, yo me salvo, le pega, ya ni me acuerdo cómo lo mató, pero en defensa propia. Ella toma un cuchillo, el hombre viene llegando ebrio a la casa. Sí. Es una noche tarde, viene llegando borracho haciendo escándalo. Ella está aterrada con sus hijos dentro de su casa porque sabe lo que viene. Tiene la puerta trancada. El hombre comienza a golpearla y no puede abrirla. Quiebra a patadas, ebrio como estaba, una ventana y se arroja dentro del hogar. Se viene sobre ella y en su angustia toma un cuchillo de cocinero y se lo entierra en el tórax y le produce la muerte. No huye, se queda ahí, paralizada. No ha querido matarlo. Pero recordemos que poco tiempo antes de que eso ocurriera, el hombre le propina un hachazo a ella, con el mocho del hacha, es decir, con la parte de detrás del hacha. Un hacha campesina, un hacha que se usa para cortar leña. Acero, o sea, es de acero, es decir, es una herramienta pesadísima y necesariamente mortal un golpe. Le aplica un hachazo a ella y casi la deja muerta. Y el hombre se va pensando que la había matado. Y después vuelve esta día y sigue viviendo con ella. Y en uno de los instantes de violencia, en uno de los momentos que este hombre aplica violencia, siempre siguiendo el relato de ella, siempre siguiendo el relato de Juanita, cuando la golpea en unas tantas palizas que le propina, con una patada o puñetazo, le desconecta la válvula que uno de los niños tiene en su cerebro, que le permite evacuar el líquido que le genera presión intracraniana. Claro. Hidrocefalia. El niño sufre la hidrocefalia, el líquido en el cerebro. Tiene una pequeña valvulita. El hombre con los golpes le vuela la válvula y el niño muere por la presión intracraniana. Su propio hijo. Y ella no lo denuncia. Pero es que ella no lo denuncia porque está en un círculo de violencia. El miedo que lo quiere en la época. Peor. Y dos, por un tema de... el tipo, aparentemente, por lo que relatan cercanos a Juanita y a ella misma en su testimonio, el tipo era un tipo nefasto. O sea, no solo era su violador, con quien la familia lo obligó a casarse, sino además un tipo que desconocía a sus hijos. Claro. O sea, uno de sus hijos había salido más colorín y él decía que Juanita le había sido infiel y que ese no era su hijo, lo negaba y le pegaba y era más duro con él. Entonces estamos hablando de un tipo que no solo ejercía la violencia con su esposa, sino también con sus hijos. Y no solamente aquello. A esto tenemos que adicionarle, Julia, el consumo inveterado de alcohol. Claro, la adicción al alcohol. La adicción al alcohol, la violencia a ella. Y ella en un momento determinado nos señala en el relato que ya cuando se había agredida, se dice nos mancornábamos. Sí, o sea, caían al suelo golpeándose los dos. Y los niños mirando esto. Bueno, tiene 4 pérdidas. Sí. O sea, porque le pateaba el vientre mientras ella estaba embarazada, le pateaba su vientre. Obviamente se producía la pérdida. Y sabe que, Donaldo, porque después, mientras escuchábamos las declaraciones de ella, también nos enteramos de la vida de uno de los hijos de ella. Claro. Que fue tremendamente, o sea, escucharla ya se paraban los pelos. Pero claro, ¿qué le podemos pedir
a unos niños que desde chiquititos, desde que nacieron, han vivido en un entorno de violencia, de golpes, de maltrato. O sea, finalmente, por eso ellos lo van normalizando. No quiero justificar lo que hizo uno de los hijos, pero claro, si tú desde chico viviste inserta en este mundo de violencia, entonces evidentemente es distinto a la relación que ellos tienen. Se llama el círculo de la violencia. La naturalizas. Claro, la vas naturalizando. Entiende que forma parte de la vida. Entonces no la ves como algo extraordinario, menos como algo pernicioso, sino como un modo de conducta. Claro. Entonces, esta conducta que tú aplicas a las relaciones con tus pares, tú no la entiendes como algo lesivo. Tú no la entiendes como algo refractario al ordenamiento jurídico. Lo hacemos nosotros sentados aquí, de cuello corbata, después de haber estudiado algunos años. Pero ponte en el lugar de ese hombre, Claro. a quien no estamos justificando, que veía permanentemente a su padre borracho, golpeando a su madre embarazada y matando en este caso, matando a uno de sus hermanos. Sus hermanos. O sea, ¿lo justificamos? No, pero lo explicamos sí.